En un mundo donde la verdad se oculta entre sombras y la historia guarda silencios que nadie se atreve a romper, existen preguntas que aún no tienen respuestas. Hechos inexplicables, desapariciones, conspiraciones y misterios que desafían la lógica humana. Si te apasionan los secretos del pasado, las conspiraciones no resueltas y los eventos que desafían la lógica, prepárate, porque detrás de cada enigma hay siempre una verdad oculta. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Enigmas, el canal donde cada caso es más real que la ficción. Aquí exploramos lo oculto tras los accidentes más estremecedores, los crímenes más inquietantes y los sucesos que marcaron la historia para siempre. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita. Y si ya formas parte de esta comunidad de buscadores de verdades, gracias por estar una vez más. Hoy viajamos al corazón de Boston, específicamente al año 1942. Estados Unidos estaba en plena Segunda Guerra Mundial, pero nadie esperaba que en el centro de una ciudad una tragedia devastadora cobraría más vidas que muchas batallas. Una ciudad que celebraba, bailaba y brindaba, sin imaginar que en cuestiones de minutos se convertiría en el escenario de una de las tragedias más espantosas de su historia. Más de 400 personas murieron en un solo lugar, atrapadas entre el fuego, el humo y las decisiones humanas que sellaron su destino. El incendio del Coconut Grove no solo fue una de las peores catástrofes nocturnas de la historia de los Estados Unidos, sino que expuso negligencia, corrupción y decisiones mortales. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Fue un accidente o una tragedia anunciada? Quédate aquí y descúbrelo junto conmigo. Esta es la noche en la que Boston ardió y el incendio que cambió para siempre la forma en la que el mundo entendió el peligro. Comencemos. El Coconut Grove era un club nocturno muy popular en Boston, famoso por su ambiente tropical, techos cubiertos de tela, palmeras artificiales y un aire de exclusividad. Propiedad de Barney Welansky, un hombre con conexiones políticas, por lo que el club solía estar lleno más allá del límite legal. El 28 de noviembre de 1942, un sábado en la noche, más de 1,000 personas se encontraban dentro del club, aunque la capacidad máxima era de solo 460. La música sonaba, las copas rebosaban y cada noche artistas, políticos y soldados regresando de la guerra se reunían allí, sin imaginar que estaban atrapados en una trampa mortal. El Coconut Grove abrió sus puertas como una asociación entre dos directores de orquestas, Mickey Alper y Jacques Renard, en 1927 durante la Ley Seca. Estaba ubicado en el número 17 de la calle Piedmont, en el barrio de Bay Village, en Boston. Se convirtió en un bar clandestino cuando los financieros conectados con la mafia de Alper y Renard se hicieron con el control del club y luego tendría la reputación de ser un lugar de reunión de pandillas. El jefe de la mafia y contrabandista Charles Solomon fue propietario del club desde 1931 hasta que fue asesinado a tiros en 1933. Posteriormente, la propiedad pasó a manos de Barney Welansky, quien buscó una imagen más convencional para el club. Aunque se jactaba en privado de sus vínculos con la mafia y con el alcalde de Boston, Maurice J. Tobin. Welansky era conocido por ser un jefe duro y muy estricto, contratando adolescentes como ayudantes de camarero por salarios muy bajos y a rudos de la calle para que hicieran de camareros y porteros. Cerró las salidas, ocultó otras con cortinas, incluso tapió una salida de emergencia para evitar que los clientes se fueran sin pagar. Años antes del incendio, varios empleados le advirtieron del riesgo, pero él no los escuchó
Incluso algunos fueron despedidos. Lo que originalmente constituía el Coconut Grove era un complejo de garajes y almacenes, edificios de ladrillo y hormigón. Al pasar a manos de Wolanski, se había convertido en un verdadero símbolo de fantasía tropical en medio del frío invierno de Boston. Estaba formado por un complejo serpenteante de 1,5 pisos de comedores, bares y salones. Un salón en un edificio contiguo había abierto la semana anterior al incendio. El club ofrecía a sus clientes cenas y bailes en un paraíso tropical similar a los mares del sur, con un techo que se podía enrollar en verano para bailar bajo las estrellas. La decoración consistía en revestimiento de cuero sintético, ratán y bambú en las paredes, cortinas pesadas, toldos y cubiertas de satín oscuro en los techos. Las columnas de soporte en el comedor principal se hicieron para que parecieran palmeras, con lámparas hechas similares a cocos. El tema continuó en el sótano Melody Lounge con la poca luz que proporcionaban las lámparas de palmera. El Grove se había convertido en uno de los locales nocturnos más populares en Boston, con un restaurante y baile en la zona principal, espectáculos en el suelo y artistas que tocaban el piano en el Melody Lounge. Las estrellas de cines y cantantes visitantes tenían su entrada anunciada por el maestro de sala. El bar de la caricatura ofrecía interpretaciones a los huéspedes destacados del establecimiento. El club se había extendido hacia el este con el recién terminado Broadway Lounge, ubicado entre las calles Piedmont y Chatham. Los revestimientos de paredes y los materiales decorativos habían sido aprobados sobre la base de pruebas que mostraron resistencia a la combustión de fuentes como fósforos y cigarrillos. La tela decorativa supuestamente se trató con sulfato de amonio ignífugo en el momento de la instalación, pero no había documentación de que el tratamiento se mantuviera a los niveles requeridos. El refrigerante de freón del aire acondicionado había sido reemplazado por el gas inflamable cloruro de metilo, debido a la escasez que tenía dicho refrigerante en tiempos de guerra. El día del incendio, el Club de Fútbol Americano de la Universidad de Santa Cruz venció a la Universidad de Boston, lo que provocó que se cancelara la fiesta de celebración de la Universidad de Boston programada en el club esa noche. El alcalde Tobin, un fanático del Boston College, también canceló sus planes de ir al Grove. El imitador femenino Arthur Blake fue uno de los actos principales esa noche. Era sábado, vísperas de Acción de Gracia, y se estima que más de 1,000 personas se apiñaron en un espacio habilitado para un máximo de 460. Sin imaginar que en las paredes, en las cortinas y en los techos había gasolina sin olor, un cóctel perfecto para un desastre. En la noche del incendio, Wolanski se estaba recuperando de un ataque al corazón en el Hospital General de Massachusetts. Informes oficiales indican que el incendio comenzó alrededor de las 10:15 de la noche en el Melody Lounge. Se dice que Goody Goodles, un joven pianista y cantante, actuaba en un escenario giratorio rodeado de palmeras artificiales. El salón estaba iluminado por bombillas de baja potencia en apliques estilo coco debajo de las frondas. Un joven que posiblemente fuera un soldado había desatornillado una de las bombillas para darse privacidad a él y a su pareja mientras se besaban. A Stanley Tomaszewski, un ayudante de camarero de 16 años, se le indicó que volviera a encender la luz apretando la bombilla. Se subió a una silla para alcanzar la luz en el rincón oscuro e, incapaz de ver la bombilla, encendió un fósforo para iluminar el área, apretó la bombilla y luego apagó el fósforo. Inmediatamente después, testigos vieron llamas en las frondas que estaban justo debajo del techo. Aunque el fósforo encendido había estado cerca de las hojas donde se vio que comenzó el incendio, posteriormente se determinó que no se pudo encontrar que las acciones de Tomaszewski
fueran la fuente del incendio, por lo que se ingresó en los registros como de origen desconocido. A pesar de los esfuerzos de los camareros por apagar el fuego con agua, este se extendió por las hojas de la decoración de las palmeras. En un último intento desesperado por separar las hojas ardientes del falso techo cubierto de tela, la decoración se retiró de la esquina llevándose consigo un panel triangular de madera contrachapada al nivel del techo y abriendo el espacio cerrado por encima del falso techo. Luego el fuego se extendió al falso techo, que ardió rápidamente, bañando a los clientes con chispas y pedazos de tela ardientes. Las llamas subieron por la escalera hasta el nivel principal, y las brasas cayeron sobre los clientes que huían por las escaleras. Una bola de fuego estalló a través de la entrada principal y se extendió a las áreas restantes del club, entre ellas el bar de la caricatura, por un pasillo hasta el Broadway Lounge, el restaurante central y la pista de baile cuando la orquesta comenzaba su espectáculo nocturno. Las llamas corrían más rápido de lo que los clientes podían moverse, seguido de unas espesas nubes de humo. En 5 minutos, las llamas y el humo se habían extendido en toda la discoteca. Algunos clientes se vieron instantáneamente abrumados por el humo, mientras corrían a sentarse en sus asientos. Otros se arrastraron a través de la oscuridad humeante tratando de encontrar salidas, de las cuales casi todas no funcionaban o estaban ocultas en áreas no públicas. Muchos clientes intentaron salir por la entrada principal, de la misma manera en la que habían entrado. La entrada principal del edificio era una sola puerta giratoria, que quedó inutilizada cuando la multitud entró en estampida de pánico. Los cuerpos se amontonaban detrás de cada lado de la puerta giratoria, atascándola hasta que se rompió. El fuego hambriento de oxígeno saltó a través de la brecha, incinerando a todo aquel que quedaba vivo en la pila. Los bomberos tuvieron que apagar las llamas para poder acercarse a la puerta. Otras vías de escapes eran igualmente inútiles. Las puertas laterales se habían cerrado con cerrojo para evitar que los clientes se fueran sin pagar. Una ventana de vidrio que podría haber sido rota para escapar estaba tapiada e inutilizable como salida de emergencia, dejándolas inútiles contra la aglomeración de personas que intentaban escapar. Los bomberos testificarían más tarde que si las puertas se hubieran abierto hacia afuera, al menos 300 vidas podrían haberse salvado. Las decoraciones del techo caen envueltas en llamas, el oxígeno se consume en segundos, algunos intentan romper ventanas o salir por puertas traseras que estaban cerradas con llaves o bloqueadas por cortinas pesadas. Desde los bares cercanos, soldados y marineros corrían a ayudar. Los bomberos llegan tras recibir múltiples llamadas y se encuentran con un escenario infernal. Al intentar ingresar, se encuentran con cuerpos amontonados en las salidas, formando verdaderas barreras humanas. Se dice que detrás de la puerta giratoria habían más de 200 cuerpos. Muchos murieron por asfixia y otros calcinados. En la calle, los bomberos sacaron los cuerpos y fueron atendidos por las quemaduras en las manos. A medida que la noche se profundizaba, la temperatura bajaba. El agua en las aceras de adoquines se congeló y las mangueras se fundieron al suelo. Casi toda la fuerza de bomberos de Boston había sido movilizada. Se improvisaron camillas con puertas, mesas y manteles. Las ambulancias no alcanzaban. Los autos particulares fueron usados para llevar a las víctimas al hospital y los camiones de periódico fueron apropiados como ambulancias. Cuerpos humeantes, vivos o muertos, fueron rociados con agua congelada. Algunas víctimas habían respirado vapores tan calientes que cuando inhalaban el aire frío, como dijo un bombero, caían como piedras. Más tarde, durante la limpieza del edificio, los bomberos encontraron a varios invitados muertos sentados en sus asientos con bebidas en las manos. Habían sido vencidos tan rápidamente por el fuego y el humo tóxico que no habían tenido tiempo de moverse. El resultado fue devastador.
492 personas murieron y cientos más quedaron heridas, muchas con quemaduras irreversibles. Entre los fallecidos habían militares, parejas, trabajadores y hasta miembros del crimen organizado. La ciudad quedó paralizada por el horror y los hospitales se desbordaron. Los quemados fueron trasladados a los hospitales cercanos, uno de los cuales era el Hospital General de Massachusetts. Allí, dos jóvenes cirujanos, Oliver Cope y Francis Moore, junto con otros especialistas, se hicieron cargo de la catástrofe. Describieron en detalle algunos aspectos de los quemados, en especial el síndrome de inhalación. Diseñaron nuevos apósitos y pautas de resucitación hidroelectrolítica. El conocimiento y cuidado de los grandes quemados se revolucionaron grandemente con esta tragedia. En el hospital de Massachusetts se acondicionó lo que sería la primera unidad de quemados de la historia. Los periódicos de Boston estaban llenos de listas de muertos e historias de fugas por los pelos. El conocido actor de cine Buck Jones estaba en el club esa noche y su esposa explicó más tarde que inicialmente había escapado, pero luego volvió al edificio en llamas para encontrar a su agente. Sin embargo, Jones fue descubierto desplomado debajo de su mesa y con quemaduras graves, por lo que muchos dudaron de la versión de su escape. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital, Jones murió 2 días después a causa de sus heridas. Al personal del Coconut Grove le fue mejor que a los clientes para escapar, debido a su familiaridad con las áreas de servicio donde los efectos del incendio fueron menos severos que en las áreas públicas y que proporcionaron acceso a salidas adicionales en ventanas y puertas. Una puerta doble frente a la entrada pública del comedor principal fue abierta por los camareros y se convirtió en la única salida exterior funcional de las áreas públicas. Aunque varios miembros de la banda murieron, incluido el director musical Barney Pacioli, la mayoría de ellos escaparon detrás del escenario a través de una puerta de servicio que abrieron a golpes. La cajera Janet Manzoni, el animador Goody Goodles, 3 camareros y otros clientes y trabajadores del Melody Lounge escaparon a la cocina. El camarero Daniel Weiss sobrevivió empapando una servilleta de tela con una jarra de agua y respirando a través de ella mientras huía del Melody Lounge. Los que estaban en la cocina tenían rutas de escape a través de una ventana que se encontraba encima de la barra de servicio. 5 personas sobrevivieron refugiándose en un refrigerador y algunas más en una nevera, y varios escaparon a través de la ventana de un sótano. Los rescatistas llegaron a la cocina después de unos 10 minutos. El guardacosta Clifford Johnson volvió a entrar al edificio no menos de 4 veces en busca de su cita, que sin que él lo supiera había escapado a salvo. Johnson sufrió quemaduras extensas de 3er grado en más del 55% de su cuerpo, pero sobrevivió al desastre, convirtiéndose en la persona con quemaduras más graves que ha sobrevivido a sus lesiones hasta la fecha. Después de 21 meses en el hospital y varios cientos de operaciones, se casó con su enfermera y volvió a su estado natal, Missouri. 14 años más tarde murió quemado en un accidente automovilístico. Como es la vida, ¿verdad? El incendio del Coconut Grove fue el segundo incendio más mortífero de un edificio en la historia de los Estados Unidos. A partir de abril de 2024, Robert L. Shanway es el último sobreviviente conocido que sigue vivo. Un informe oficial reveló que el Coconut Grove había sido inspeccionado por un capitán del Departamento de Bomberos de Boston solo 10 días antes del incendio y lo había declarado seguro. Además, se descubrió que el Grove no había obtenido ninguna licencia para operar durante varios años. No había permisos para manipuladores de alimentos ni licencia para bebidas alcohólicas. Stanley Tomasensky, el ayudante de camarero que presuntamente inició el incendio, era menor de edad y no debería haber estado trabajando allí.
Además, la reciente remodelación del Broadway Lounge se había realizado sin permisos de construcción, utilizando contratistas sin licencia. Tomasensky testificó en la investigación y fue exonerado, ya que no era responsable de las decoraciones inflamables ni de las violaciones del Código de Seguridad Humana. Sin embargo, fue condenado al destierro durante gran parte de su vida a causa del incendio y murió en 1994. Se investigaron las posibles causas del incendio, la rápida propagación del fuego y la pérdida catastrófica de vidas. Las investigaciones no llegaron a ninguna conclusión sobre la causa inicial de este, pero se le atribuyó la rápida propagación gaseosa del fuego debido a una acumulación del gas monóxido de carbono, procedente de la combustión de oxígeno en el espacio cerrado sobre el falsotecho del Melody Lounge. El gas provenía de los espacios cerrados a medida que su temperatura aumentaba y se encendía rápidamente a medida que se mezclaba con el oxígeno. El fuego se aceleró a medida que la escalera creaba un gradiente de aire térmico y el fuego de gas a alta temperatura encendió el revestimiento de paredes y el techo de cuero sintético que a su vez exudaba gas inflamable. El informe también documentó las violaciones del Código de Seguridad contra Incendios, los materiales inflamables y los diseños de puertas que contribuyeron a la gran pérdida de vidas. Durante la década de 1990, el exbombero e investigador Charles Kenny descubrió que un gas refrigerante altamente inflamable, el cloruro de metilo, se había utilizado como sustituto del freón que tenía escasez en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Kenny informó que los planos de planta, pero no el informe de la investigación del incendio, mostraban unidades de condensador de aire acondicionado muy cerca del nivel de la calle y que estas unidades habían sido revisadas desde el comienzo de la guerra. Kenny también informó que la evidencia fotográfica indica el origen del incendio en la pared detrás de la palmera y sugirió la combustión del acelerante de cloruro de metilo debido a una falla eléctrica causada por un cableado deficiente. La combustión de cloruro de metilo es consistente con algunos aspectos del incendio, como color de llama azul, olor y síntomas de inhalación. Y debido a que el gas es 1.7 más denso que el aire, se produjo el incendio a nivel del techo. En 2012 se publicaron las transcripciones de las entrevistas a los testigos después del incendio, los cuales proporcionaron relatos del incendio, de la decoración de palmeras y del techo del Melody Lounge. Y Tomasensky describió la propagación del fuego por el techo como un incendio de gasolina. El frente de llamas a través del techo era de un azul tenue, seguido de llamas más brillantes. El testigo Ronald de Sousa declaró que al principio no estaba preocupado por el incendio porque como cliente habitual del Melody Lounge había visto cómo las decoraciones de las palmeras se encendían antes y siempre se apagaban rápidamente. Barney Welansky, cuyas conexiones habían permitido que el club funcionara violando las normas blandas de la época, fue condenado por 19 cargos de homicidio involuntario. Para ello fueron seleccionadas 19 víctimas al azar para representar a todos los fallecidos. Fue condenado a 15 años de prisión en 1943 y cumplió casi 4 años. Pues fue indultado discretamente por Tobin, quien había sido elegido gobernador de Massachusetts después del incendio. En diciembre de 1946, enfermo de cáncer, Welansky fue liberado de la prisión de Norfolk y dijo a los periodistas:
Desearía haber muerto con los demás en el incendio. Murió 9 semanas después de su liberación. En el año siguiente al incendio, Massachusetts y otros estados promulgaron leyes para establecimientos públicos que prohibían las decoraciones inflamables y las puertas de salidas que se abrían hacia adentro, y requerían que las señales de salida fueran visibles en todo momento, lo que significaba que las señales de salida debían de tener fuentes independientes de electricidad y ser fácilmente legibles incluso en el humo más espeso. Las nuevas leyes también requerían que las puertas giratorias utilizadas para la salida tuvieran al menos una puerta normal que se abriera hacia afuera, o que se adaptaran para permitir el tráfico fluido en una situación de pánico. Además, requerían que ninguna salida de emergencia estuviera encadenada o cerrada con cerrojo, de tal manera que impidiera el escape a través de las puertas en una situación de pánico o emergencia. Jack Thomas escribió en su artículo de primera plana sobre el 50 aniversario del incendio, en el que decía: la Junta de Licencias dictaminó que ningún establecimiento de Boston podía llamarse a sí mismo Coconut Grove. Nunca más ha habido otro Coconut Grove en Boston. Varios estados establecieron comisiones que impondrían fuertes multas o incluso cerrarían establecimientos por infracciones de cualquiera de estas leyes. Más tarde, estos se convirtieron en la base de varias leyes federales contra incendios y restricciones de códigos impuestas a clubes nocturnos, teatros, bancos, edificios públicos y restaurantes en todo el país. También condujo a la formación de varias organizaciones nacionales dedicadas a la seguridad contra incendios. La tragedia también provocó cambios radicales en la medicina, debido a que los hospitales locales estuvieron ensayando simulacros de emergencia en respuesta a posibles ataques en tiempos de guerra. Estaban especialmente bien preparados para tratar a las víctimas. La crisis demostró el valor de los bancos de sangre recientemente instalados y estimuló importantes avances en el tratamiento de las víctimas de quemaduras, y supusieron un antes y un después en el tratamiento del síndrome de inhalación, gracias a las contribuciones del Dr. Howard Hill, quien atendió a muchos sobrevivientes. Después de que el complejo de Coconut Grove fue derribado en 1944, el mapa de calle de la vecindad cambió por la renovación urbana y las calles cercanas fueron renombradas o reconstruidas. La dirección del club nocturno era 17 Piedmont Street en el barrio de Bay Village, cerca del centro de Boston. Durante décadas después del incendio, esta dirección fue utilizada como estacionamiento. Gran parte de la antigua huella del club, incluida lo que era la entrada principal, ahora se encuentra debajo del Hotel River. La sección superviviente de la calle Shatmoon y una extensión más nueva que atraviesa lo que era la huella original del club fueron renombradas Coconut Grove Lane en 2013. En 2015 se construyeron varias residencias de condominio en el sitio y se designaron como 25 Piedmont Street. En 1993, la Asociación de Vecinos de Bay Village instaló una placa conmemorativa en la acera, justo al lugar donde anteriormente se encontraba el club, y que fue elaborada por Anthony Marra, el sobreviviente más joven de la catástrofe, en memoria de las más de 490 personas que murieron en el incendio del Coconut Grove el 28 de noviembre de 1942. El comité conmemorativo de Coconut Grove se formó para construir un monumento más sustancial. Además, se ha creado un sitio web conmemorativo con documentación histórica y comentarios editoriales relacionados con el desastre y sus consecuencias. El 26 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la colocación de la primera piedra en el Statler Park de Boston,
una cuadra al norte del lugar del desastre para la realización de un monumento de 5 metros, el cual tenía fecha de culminación para septiembre de 2024. Dicho monumento consta de 3 arcos de 3.4 metros que se harían eco de la entrada original del club, donde muchos murieron intentando escapar del fuego. El monumento está constituido por 492 ladrillos, cada uno con el nombre de una víctima inscrito. La tragedia del Coconut Grove dejó una marca imborrable en la historia de los Estados Unidos, no solo por su magnitud, sino por la evidencia brutal de cómo la avaricia y la negligencia pueden costar cientos de vidas. Hoy, cada vez que entras a un local con salidas claras y puertas de emergencias, es porque esas normas se escribieron con sangre. La sangre de esa noche maldita en Boston. A veces las tragedias no nacen del destino, sino de las decisiones humanas. Una puerta cerrada, una salida bloqueada, una lámpara mal colocada, y la vida de casi 500 personas se apagó en cuestiones de minutos. El Coconut Grove no solo ardió por el fuego, ardió por la soberbia, por la corrupción, por esa peligrosa costumbre de pensar que nada malo va a pasar. El incendio se apagó, pero el eco de los gritos aún parece flotar sobre los restos de una historia que nunca fue del todo contada. Quizás el verdadero incendio comenzó mucho antes de la primera llama. ¿Y tú? ¿Crees realmente que fue un accidente o hubo algo más? Lo cierto es que los fantasmas de esa noche siguen rondando entre los escombros de la memoria. Gracias por acompañarme en este enigma. Si te gustan las historias reales que parecen sacadas de pesadilla, este es tu lugar. Te espero en el próximo video. Hasta entonces, mantente alerta. Nunca sabes en qué momento lo inexplicable puede tocar a tu puerta. Muchas gracias.